las charlas de todas las semanas. Ya estoy invitando ahora cuando se una a Luciano Corbella, quien va a moderar la charla de este día. Gracias por estar y vamos a hablar de un tema muy pedido en las redes sociales. Así que a medida que, bueno, ahora no hagas nada, Luciano, yo te voy a invitar. Aguardame, por favor, que estoy intentando, o mandame la invitación, lo mismo. Ahí está, perfecto. Del día de la fecha. A ver, Luciano, si ahora apareces. Bueno, gracias a todos por estar. Ya fue invitado Luciano. A ver ahí si te veo. Perfecto. Bueno, ahora te veo al Bien, revés. ¿Me bien. ves? Sí, sí. Bueno, la Sí, última es la vencida. Nos demoramos un poquito, hay un sí. tema de conexión. Obviamente yo estoy en un lugar, en un estudio, vos en otra oficina, así que bueno, estas cosas pasan y mucho. Bueno, Luciano, todo tuyo. Sí, bueno, con gran alegría. Bueno, hoy tuvimos algunos dilemas así técnicos, así que, pero bueno, la idea es que finalmente salió, así que por eso estamos muy contentos. Viste, cuando a veces cuesta un poco, las cosas es como que después tienen ese sabor, digamos, bueno, digamos, el sabor del logro, ¿no? Así que bueno, un Exacto. poco, mientras voy ordenando un poquito acá el trípode para que salga bien y ya está todo bien. El tema del día de la fecha era el tema de las dos grandes sociedades comerciales que hay al día de la fecha, que son la Sociedad Anónima, la SA, y la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. SRL, y ver, decir, bueno, hacer un análisis comparativo entre, como que estuvimos comparando todo lo que se habla de un tipo societario y de otro tipo societario, ¿no? Que muchas veces es un tema también que vos en la cátedra de sociedades das, ¿no? Entonces que a veces vos preguntás también en examen, ¿no? Entonces un poco la idea es ver como comparando qué dice la ley una y otra para que vos, si sos empresario y querés ver, tener algún tipo de sociedad comercial, sepas bueno, cuál te conviene, cuáles son los pros y contras de cada una. ¿Te parece eso? Porque también es Sí, algo que sí, cómo no. que también un poco se pregunta mucho digamos, al estar en la profesión, ¿no? La primera, si te parece, empezamos por la Constitución. ¿Cómo se hace una y otra, ¿no? Que es algo que también se pregunta, cómo es más fácil una y otra, ventajas y desventajas. Bueno, bien, por un lado vamos a ver, ¿no? La CSA, las sociedades anónimas, el instrumento constitutivo, ¿sí? Es decir, donde nace este tipo societario, reitero, la anónima, es sí o sí por escritura pública, con lo cual hay que ir a un Ah, escribano, ¿no? Esto lo dice la ley a partir de lo que es el artículo 163 y siguiente de la Ley General de Sociedades. Obviamente, insisto, es por escritura pública, ¿sí? A diferencia de las SRL, que puede ser por escritura pública, igual barra escribano, ¿sí? O sea, hay que ir a un escribano, ¿sí? está bien. Sí, Entonces, en relación al instrumento constitutivo de una SRL, Sociedad Responsable Limitada, si bien puede ser por escritura pública o instrumento privado, el articulado no es el 163 como dijimos en la CCA, sino que va del 146 en adelante de la Ley General de Sociedades. perfecto. Bueno, entonces ya sabemos cómo constituir, que sería de cómo constituir, de cómo hacer toda la documentación inicial para dar de alta, ¿no? Exactamente, eso es cómo nacen estas sociedades, estos dos grandes tipos, como digo yo, cuál es la partida de nacimiento de las sociedades o cómo se puede hacer. Bueno, vos sabés Claro, que la tuya cuando nacés como persona humana es en el registro civil, bueno, acá sí, es SA, escritura pública sí o sí por escribano, SRL, sí. escritura pública o instrumento privado que es mucho más económico. Claro, sí, muchas veces la gente pregunta al momento de hacer una empresa, bueno, también se fija la parte económica, ¿no? Ojo, Ah, que lo haga por instrumento privado es necesario que tenga la firma certificada por escribano. Obviamente el costo va a ser menos que el confeccionar ese instrumento, esa matriz, pero sí la firma tiene que estar certificada por escribano. En la perfecto. Bueno, CSRL. también de ser, sí, sí, porque nadie sabe al momento nadie sabe, digo, el éxito de una empresa, cuál va a ser. Entonces, bueno, también la gente por ahí busca los costos o también
hay otras diferencias y ahora vamos a ver ventajas y ventajas, ¿no? Exacto. En cuanto al límite de socios que tiene una y otra, o sea, ¿hay un tope o cualquiera puede tener X cantidad de socios? ¿Cuál es, cómo pasa entre el Bueno, SA y el SRL? bien, en la CCA no tenés tope, o sea, puedo estar yo sola o con un montón de asociados o socios, por así decir, infinito. Donde sí yo tengo un tope, un límite es en la CSRL. La CSRL es de 2 personas, o sea, vos y yo, y más hasta 50. O sea, no más de 50 y nunca una sola. No existe una SRL unipersonal. La unipersonalidad solamente se admite en la CCA bajo la No. figura de sociedades anónimas unipersonales o otro tipo societario que ya lo vamos a ver más adelante, que serían las SAS, sociedades por acciones simplificadas unipersonales. Pero SRL serían de 2 a 50. Ah, perfecto. Claro, sí, porque yo también uno escucha, por ejemplo, el tema de la SAU, que es la Sociedad Anónima Unipersonal. Entonces la gente dice, bueno, esa sería una variante, ¿no? Dentro de la sociedad. Exacto, Perfecto. Y exactamente. Es una variante, cumple todo el procedimiento. Una sociedad anónima, la única diferencia es que hay uno solo, ¿sí? perfecto. Y respecto al capital social, o sea, aquello que los inversionistas, los socios que ponen, invierten, ¿cómo se pueden clasificar la sociedad anónima y la SRL? Bueno, a ver, en la CCA, la Ley General de Sociedades te dice que el capital mínimo es de 100.000 pesos, que hoy queda medio en Sí, mira, desuso prácticamente, porque 100.000 pesos ya no es sí, nada. Pero digamos, la ley te dice mínimo 100.000 pesos para la CCA. Para la CSRL, la ley no establece un mínimo obligatorio, ¿sí? Pero se sabe que siempre está alrededor de lo que juegan la CCA o más, o por ejemplo, se especula con las SAS. Vos sabés que las SAS, que vamos a ver sí, otro día, sociedades por acciones simplificadas, sí, tienen lo que es capital mínimo, que a la fecha serían 2 salarios mínimo vital y móvil. Con lo cual imagínate que sí. tomando ese rango y el de la SA, sacás un poco el de la SRL. Pero la ley, insisto, solo fija el capital mínimo de 100.000 pesos para la CCA, no para la CSRL. Perfecto. Igual también, porque te he visto charlar con clientes, por ejemplo, en las SA, también tiene un poco en cuenta el objeto social, más allá de los 100.000, o sea, Obvio, para evitar va la vistas, digo. relación del negocio a realizar la empresa, que sería el objeto social, con, obviamente, lo que hace a el capital. La relación es directa, ¿sí? Para, bueno, poder saber cuál sería ese Sí. capital que se necesita para que funcione la empresa, ¿sí? Claro, porque si vos pones una automotriz con un capital de 100.000 pesos, seguramente vas a tener vistas en IGJ. Obvio, obvio, tal cual. Es así en la práctica como funciona, ¿sí? Todo tiene que ir acorde a la realidad, ¿sí? No, y también, por ejemplo, también se puede clasificar las sociedades, por ejemplo, las anónimas, entre las sociedades abiertas, que son las que cotizan en bolsa, y las sociedades cerradas, que son, por ejemplo, las empresas familiares o una empresa Lo que que no hacemos cotiza en bolsa. nosotros generalmente, Sí. exacto. Esas O empresas sea, familiares son esas pequeñas empresas, va, pequeñas, pueden ser grandes, pero son ok, las no, son cerradas, por sí, así decir. Esa es la palabra o la clasificación que le otorga la doctrina. sí, Y las que cotizan en bolsa serían las abiertas en la CCA. claro. Y bueno, estamos para los que se van uniendo, estamos haciendo unas diferencias como, bueno, que nos digan también de dónde vienen, de dónde nos conocen, si son alumnos tuyos de la UBA, si son alumnos O de tuyos la de Universidad Católica de La Plata, o si están queriendo ver, clientes, invertir, empresas, exacto. inversionistas. ¿Por qué les intriga este tema? Es un tema que, reitero, fue pedido mucho en las redes sociales, en YouTube, ¿sí? Sí, obvio, sí, sí. Aparte, también es un tema que muchas veces pues, se pregunta en los exámenes, dígame cuál es la diferencia entre un SA y un SRL respecto a tal punto. O sea, que también está bueno si
si vos estás por rendir sociedades para que, bueno, que lo veas, ¿no? O lo veas ahora o lo veas en la segunda parte del examen. También, otra pregunta que se hacen es, comparando la SA y la SRL, sería el tema si estas sociedades pueden participar o no en otras sociedades. Sí, 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 sí. Justamente del artículo 30 al 33, 31 al 33 de la Ley General de Sociedades nos establece esto. Cómo participan, si se vinculan una con otra y si se pueden relacionar. Exactamente, ¿sí? Este tipo societario, las CCA, las SRL, pueden vincularse entre sí o participar una en la otra. Lo que es importante que vos estás mencionando los artículos para, acá estamos haciendo una especie de vínculo, una relación entre uno y otro, que también es bueno a veces cuando la gente pregunta, o te preguntan los clientes, ir al grano, ¿viste? Que muchas veces decir, bueno, se puede, no se puede, y de acuerdo a qué articulado, que en el caso tuyo lo mencionaste más que claro, ¿no? Pero también es otra pregunta que, también si ustedes quieren, a medida que se van incorporando, nos pueden hacer las preguntas, o si lo ven grabado, también lo pueden hacer luego si tienen alguna duda, ¿no? Es el tema de dónde se registran, o sea, vos tenés una SA o una SRL, pero ¿dónde hay que registrar estas sociedades? ¿Dónde hay que inscribirlas? Bueno, las sociedades, esos tipos societarios, como cualquiera, se inscriben y se registran en lo que es el registro público de comercio. Acá, en lo que es capital, en Buenos Aires, es la Inspección General de Justicia, igual barra IGJ, en provincia de Buenos Aires es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ¿sí? O en la persona jurídica de la jurisdicción que corresponda. Acá nos dice Antonio IGJ. Bueno, la tiene bien, clara. Bien, bien. Antonio, ¿de dónde sos? No sé. Pero bueno, sí, es correcto, ¿sí? Y todas se registran. El tema está en aquellas que hoy no hablamos y que solemos hablar en otras charlas, o bueno, o más adelante hablaremos algo, ¿sí? ¿Qué significa que muchos se cuestionan saliendo de las SRL o de las SA si las sociedades de la sección cuarta, ¿sí? Se inscriben, ¿no? Este es el gran tema. Y en realidad, ahí Luciano, ¿me escuchás? Perfecto. Salvo que te estás moviendo un poco, estás haciendo movimientos que te temo por la calidad del video. Así que, recuerdo, si te ven alumnos ahí, perdimos la seriedad. Y ahora no, estamos bien. ¿Me escuchás? Sí, mejor te digo la verdad, preferiría, ¿no? Esto ya es que no mueves la cámara, ¿no? Porque no sé qué estás haciendo, y todo lo que estás haciendo temo. Bueno, mientras tanto acá dice, hago asesoramiento de empresas también, y el aporte de Amalia es excelente. Bueno, así que bueno, también lo que le agradecemos a la gente, mientras Amalia va haciendo esos movimientos de cámara que tememos, es el tema digamos, el tema de poder compararlas y saber uno y otro. Cuando vos te acercás a la cámara, Amalia, veo como que tocas algo, pero acá me aparecen mensajes que atentan contra eso. Mejor te digo, prefiero que la dejes quieta y nada más que eso. Si no, después hoy tengo muchos problemas en los videos. ¿Te parece, Amalia? Dejar quieta y no te acerques. No, porque te veo y tengo miedo. Bueno, a lo que voy es esto. Las sociedades de la sección cuarta, gracias igual por las palabras a Antonio, ¿no? Las sociedades de la sección cuarta, ¿sí? No se inscriben, ¿sí? Pero vamos de vuelta. No se inscriben, por ejemplo, como dice acá Antonio, en lo que es IGJ. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos me decís todas las sociedades se inscriben, bueno, pareciera ser que hay un tipo societario que no, y lo tengo que mencionar. No, está perfecto. Y después, cuando vos tenés que inscribirla y la famosa publicación, ¿hay coincidencia o no en lo que hay que hacer? Amalia, no te muevas más de ahí. No te estoy escuchando, no toques más la cámara, es algo sagrado. Lo que te digo es, ahí está, perfecto, ¿dónde se publican cuando uno tiene que escribirla? Porque hay que difundirlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la publicación. Bien, la publicación ya sea al momento de constituir la sociedad, o por ejemplo, para cualquier acto jurídico societario que haga la sociedad, se hace obviamente en el boletín oficial, ¿sí? Eso es lo que la gente tiene que saber, se publica allí. Boletín Oficial de la República Argentina. Uy, no muevas la cámara, eso es lo que te pido. No, bueno, Boletín Oficial de la República Argentina, algunos, cuando hay intercambio de mensajes con abogados societaristas, te ponen Bora, entonces es lo mismo, digo, para aquellos que están ahí, ¿no? Así que bueno, ya no moviste más la cámara,
también el tema está en los órganos de gobierno, ¿no? Entre una y otra. ¿Cuál es el órgano de gobierno? Bueno, yo siempre menciono en esta charla, como en todas las que hemos tenido, que obviamente cada sociedad, cada tipo societario tiene 3 órganos, ¿sí? Vos me preguntás ahora cuál es el órgano o cuál es uno de los órganos que tiene la sociedad, que es Sí, justamente el órgano de gobierno. En la sí. CCA es la asamblea, es la voz de los socios, los accionistas. Y en la SRL es reunión de socios, ¿sí? Ah, Esa es la reitero, en la CCA la asamblea, en la CSRL la reunión de socios. perfecto. Lo que te pido que no toques el límite de la SDC, haces como impresión de pantalla, pero si no se... No, no, Hay, ya está, ya ah, está. ah, porque si no después nunca se va a ver bien. También el tema de las asambleas, en el caso de la SA, hay diferentes. Tenemos las asambleas ordinarias, extraordinarias. ¿Qué clasificación podemos hacer sobre asambleas en las... Que de hecho hemos hablado bastante de este tema, A pero ver, bueno, la estamos comparando... clasificación, claro, la clasificación se hace en la CCA, Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que hemos hablado y que invito a todos que vayan a ver esos vivos que hace poco, donde yo hablo, ¿no? De lo que es, o hablamos, mejor dicho, de lo que es el órgano de gobierno, la Asamblea, en la CCA más que nada. También dijimos si son ordinarias o extraordinarias, los tipos, las clases. Acordate o Sí, me acuérdense acuerdo. todos los que están del otro lado, que las ordinarias es el artículo 234 de la Ley General de Sociedades y las Sí, extraordinarias es el 235. Pero más allá de eso, en la CSRL hay que ver qué fija el estatuto, ¿no? Pero en realidad está lo que pacten las partes. Obviamente cuando a veces superan o son supuestos del artículo que ya vamos a ver después o en otra oportunidad, del claro. 299 inciso 2, 299 inciso 2 de la Ley General de Sociedades, que es cuando se supera el tope de 50 millones en lo que es su capital, ahí sí siempre va a haber un tema de que la SRL siga la modalidad de la SA en cuanto a la convocatoria y asamblea ordinaria y extraordinaria. Pero si no, ya sabemos que el órgano de gobierno en la CCA es la asamblea, que la convocatoria, ya hablamos de todo esto, cómo tiene que ser, sus pasos, Claro. dónde se publica, cómo se clasifican, por ejemplo, ordinaria y extraordinaria, y en la CSRL se está a lo que pacten las partes. Perfecto. Hablamos sobre, en el caso de la asamblea o ese órgano que representa a los accionistas, a los inversores, a los socios. Ahora bien, en el día a día, aquellos digamos, que dirigen en la empresa, en las decisiones diarias, ¿cómo sería el órgano de administración entre un caso y otro? Bien, bueno, pasamos de lo que es el órgano de gobierno, que recién mencionamos muy bien en los dos tipos, y ahora vamos a hablar o meternos de lleno en lo que es el órgano que representa y administra a la sociedad, como Claro, bien tú lo has dicho. Este órgano que representa y administra a la sociedad en la CCA, ¿sí? Es lo que se llama el directorio, el famoso directorio, que también sí, hemos hablado y seguramente volveremos a hablar, todos esos conflictos con los directores, etcétera. Y en la CSRL tiene que ver justamente con la gerencia, que claro. para ambos conceptos es prácticamente lo mismo, solo que, bueno, en uno se llama gerencia y en otro directorio. Hay que Pero, ver también, atención, ah, el directorio, ya hablamos en su momento, más que nada cuando hablamos de lo que es cuando muere un director que a su vez es accionista, dijimos, ¿no? Cómo puede estar compuesto el directorio, porque cuando vos fijás en el estatuto, sea cual sea el tipo societario, cómo es el directorio, por ejemplo, en una SA, tenés que claro, decir cómo está formado, si es un directorio unipersonal o plural, donde yo voy a tener, por ejemplo, vos presidente, yo vice, directores titulares y suplentes, o si por ejemplo es uno solo y hay un suplente porque no hay claro. sindicatura. Todos esos conceptos hay que tenerlos bien en claro. ¿Dónde se fijan en el estatuto? ¿Cómo se conforma el directorio? Como también tener en claro que ese directorio tiene responsabilidades en cuanto a la representación de administración que haga, que son los famosos artículos que siempre repito hasta el cansancio, que es el 54, el 59 y el 274 de la Ley General de Sociedades. Esto de actuar como el buen hombre de negocios, con diligencia y lealtad. Ahora bien, ¿esto también se da en la gerencia? Sí, totalmente.
solo que en la SRL, en vez de ser directorio, es gerencia. La gerencia puede ser conjunta, suponte vos y yo actuamos en forma conjunta, para Sí, todos los actos de administración y disposición firmamos juntos. Tiene una desventaja, ¿no? Que el día que necesites una firma y vos viajaste, yo dependo de vos. Por eso está bueno claro. que quizás haya dos gerentes, por ejemplo, vos y yo, pero que sea la representación indistinta, cosa que si vos viajás Ah, o estás enfermo, no necesite yo tu firma sí o sí. y eso donde, esa forma de definir la gerencia en la SRL para proteger justamente de los problemas de salud o de viajes o demás, ¿cómo se fija? En el estatuto también. Ah, Ahí vas a decir que en caso de licencia por fallecimiento, por vacaciones, por bien, ausencia del gerente o director, la representación de cualquiera sea la sociedad que elijas, SA o SRL, estará a cargo de un director o un directorio, un gerente o más gerentes, socios o no, de manera conjunta o indistinta. Eso se dice conjunta e indistinta solo en las SRL, porque el claro, directorio nunca se dice es indistinto o no. sí, También saber algo que es importante que viene a colación cuando hablamos del directorio, cuando hablamos que sí, el director, su cargo es sí, indelegable. ¿Qué significa? Que no puede ser, no puede actuar con poder de alguien, porque es una función que le es propia, ¿sí? Entonces yo no te puedo dar poder a vos para que me representes a mi director en una reunión de directorio. No claro, pasa así con los sí, sí. accionistas, ¿sí? Donde obviamente el accionista sí puede estar representado por otra persona. Claro, en la reunión De de asamblea. accionistas, de asamblea o lo que sea, eso pasa así, que muchos se viajan y dicen, bueno, te doy el poder, pues necesito, pero no. En ese caso hemos tenido muchas directorios, asambleas y lo hemos visto, ¿no? Así que bueno, también, y saludamos a aquellos que se van uniendo, estamos hablando sobre las dos grandes sociedades comerciales que hay en Argentina, la Sociedad Anónima, la SRL, viendo qué dice el código, la ley de generales de sociedades sobre este tema, para los dos casos, para comparar uno y otro, y bueno, también que nos vayan comentando qué les parece, cuál es su opinión sobre los temas y demás. Amalia no va a tocar nada, no va a capturar la pantalla, así que No, la no, para pantalla nada. no se va a mover. También un tema que lo hemos hablado muchas veces, el tema de las reuniones sociales del directorio, en el caso de la SA, es la periodicidad, ¿no? Que muchas veces hablaban sobre, en el caso de la sociedad anónima, sobre los famosos 3 meses, ¿no? Que se juntan. ¿Cómo es el caso para ver, bueno, si le hemos Ah, hablado perdón. cuando hablamos? Igual quiero, sí, ahora te digo eso, pero quiero recalcar algo del punto anterior. Ah, La representación o administración de la sociedad, por ejemplo, hay un plazo que fija la ley para que el directorio pueda actuar. No es que es eterno, por más que lo renueve, tiene que renovarse, es de 1 a 3 años, ¿sí? Entonces siempre bueno, mucha gente lo que hace es tomar el máximo de plazo, 3 años, y va renovando o va cambiando. Capaz no quiere renovar cada tres eh, años, como en las elecciones nuestras, ¿no? Que cada 4 años vos votás. Ahora bien, en la SRL puede ser por tiempo indeterminado. ¿Qué significa? Que yo es te puedo elegir a vos importante. y que dures todo el tiempo que dura, por ejemplo, la sociedad. ¿Está? Entonces, eso es importante en relación al órgano que representa o administra la sociedad. Eh, Acá algo te están preguntando para interactuar. Sí, Amalia, ¿te lo leo yo, crees? ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. No, hay que ser responsable inscrito para tener una sociedad. Bueno, lo que sí contesto es lo siguiente. A nivel impositivo, estos directores, estos gerentes, mínimamente tienen que tener la categoría de autónomos. Después tendrás que ir a la AFIP, Miguel, que no sé si nos seguís de algún lado, contanos de dónde, y ver con Sí. ese quit de la persona que obviamente va a ser parte o representante de la sociedad, cómo figura en la AFIP. Pero mínimamente la categoría tiene que ser de autónomo. Perfecto. No, lo que no me habías contestado, Amalia, es. Ah, No, no, de vuelta no. No, no, no muevas la cámara, no, no hagas impresión de pantalla porque si no tengo los problemas. No, no. ¿Te parece? No, no, que no mueva no mueva no te la estoy cámara. escuchando, te estoy escuchando. Ah, pensé que te estaba haciendo captura de pantalla porque pues se movía la cámara y no lo hagas. El órgano de las reuniones, ¿cada cuánto es? Bueno, a ver, bien ahí. Entonces, por un lado,
Ya te contesté el tema de la representación y administración de la sociedad, también le contesté a Miguel, que no sé si Miguel, perdona Sí. Luciano, ¿no? No sé si Se mueve mucho Miguel, la cámara, se mueve mucho la cámara, no sé por qué se mueve, pero fíjate, pues la mía está bien, te digo, para que quede más prolija. ¿Te parece ahí? bien, que nos responda Sí, Miguel, sí, pero ahora vuelvo a lo tuyo. Eso es en relación al plazo, al tiempo que debe durar una SA o una SARL, los que representan a la sociedad. A lo que vos me preguntás es otra cosa. Vos me decís sí, si cada 3 meses, como dice la ley, tienen que reunirse, ¿sí? ¿Quiénes? sí, ¿Los directores o los gerentes? Sí, la respuesta es sí. Mínimo cada 3 meses y a su vez tienen que especificar el motivo de la reunión. No decir como era antes, que decían que se reunían conforme a la Ley General de Sociedades. No, tienen que especificarlo. Ahora bien, a veces puede pasar que no es necesario reunirse, como hay gente que nunca se reúne, o a veces es más que necesario y más si hay conflictos, que en un mes capaz tenés 40.000 reuniones de directores. Pero a mí lo que me interesa es que sea el motivo, todo lo que pasa en la empresa tiene que plasmarse en directorio y en asamblea. Más que nada, los directores tienen que hablar para justificar su responsabilidad en la empresa. Y por eso habrá que hacer tantas actas sean necesarias como correspondan. El tema es que muchos ni siquiera saben qué poner cada 3 meses. Por eso ahora se dice que hay que especificar, como dijo una resolución de IGJ, especificar el motivo. A lo que voy es que para mí hay que especificar siempre y que nos guiemos que si bien como mínimo hay que reunirse cada 3 meses, la idea es que se reúnan tantas veces sean necesarias, aun si es menos de 3 meses, para resaltar la voz de los socios. sí, Amalia, perfecto, no, cuando te acercás a tocar una cámara, temblamos, Le, ¿no? Porque a veces estás así. le agradecemos a Miguel. Ah, sí, está bien. Bueno, también el tema de la responsabilidad de los socios, está el tema de, bueno, un poco lo tocaste, pero me gustaría tocar un poco más, que tratá de no, no sé si está moviendo un poco la Está bien, cámara porque te sigamos. acercás. Ah, no, no, te decía, la responsabilidad de los socios, cómo era el tema es un poco más en detalle, porque muchas veces pasa que hemos visto casos de empresas con varios conflictos societarios que misteriosamente se pasan 3, 4 meses y no se juntan, ¿no? Y Claro. van sucediendo conflictos. ¿Cuál sería, y si no dice nada, bueno, un día llega un problema, ese accionista que no forma parte del directorio, supongamos que haya un acuerdo de sindicación, sea escrito o verbal o lo que sea, ese accionista va a decir, bueno, ¿qué pasó que no actuaron con esa diligencia del buen hombre de negocio, ¿no? Y no quedan cubiertos porque, bueno, por ahí hicieron algún arreglo. El tema es, ¿cuál es la responsabilidad de los socios en ambos casos? Vos me hablás la responsabilidad al momento de constituir la sociedad o volviendo un poco a lo que hablamos de el 274, 54 y 59 de la Ley General de Sociedades. No, la responsabilidad de acuerdo a la Constituir, capitalización. exacto. Sí, Bien. No, eso lo recalco porque, bueno, como justo antes yo hablé de eso, para que la gente que está del otro lado no se confunda. Igual agradezco a todos los que se van digo, para incorporando. diferenciar uno y La re- otro. bueno, cuando vos constituís la SA, uno limita la responsabilidad a las cuotas que suscriba o adquiera, a las acciones, mejor dicho. En cambio, cuando hablo de una SRL, voy a limitar la responsabilidad a las cuotas que suscribo o adquiero. Independientemente que en las SRL, los socios garantizan, ojo acá, Ah, solidaria e ilimitadamente, ¿sí?, a los terceros la integración de los aportes. Pero en realidad, cuando vos me decís la responsabilidad, se limita a las SRL a las cuotas que suscriban o adquieran, y en las SA a las acciones que suscriban y adquieran. perfecto. Más que claro, bueno, si acá se van incorporando también gente de Chile, así que bueno, que nos comenten, bueno, ahí Bueno, habrá gracias. A ver cómo funciona. ¿De Chile? de Bueno, que Chile, nos pero diga de bueno, qué parte de Chile, que nos diga cómo se mueven los emprendimientos. Bueno, nosotros estamos viajando mucho a lo que es Uruguay, trabajamos con Uruguay, el único país limítrofe que trabajamos.
pero bueno, habría que ver Por ahora, por ahora, por eso digo, cómo se maneja Chile, que nos cuente, ¿sí? A ver si es parecida acá a la normativa o qué opina, o por qué le interesa esa charla. sí. No, hasta ahora lo que es un servicio nuevo que hacemos nosotros Ah, somos club de bien, empresarios, pero de Chile, por Santiago. viajamos Dejamos bastante. bastante. Está bien, pero decinos de dónde, no sé, bueno, Club Empresario te voy a decir porque no sé tu nombre, pero decinos si son de Chile, como dice Luciano, o Mendoza, ¿cómo es el tema? Sí, no, Amalia, no. Yo creo, digamos, Santiago, yo he ido Ah, bastante a bien, Santiago. He ido a Santiago bastante muy moderna. Están en Chile muy moderna, la verdad, bueno, Las Condes es el metro de Chile, La sí, Moneda, Las bueno, es el Condes, bueno, yo aeropuerto. tengo a mi ahijada en Las Condes, que mando un beso Sí, grande a Olivia si nos ve, así que bueno, tengo un corazoncito en Chile, aunque no he ido sí, todavía, porque bueno, tengo una ahijada, más bien sí, viene ella, pero bueno, sí, sí, obviamente con Mendoza trabajamos mucho también, Mendoza y San Juan. Bien, bueno, sí, gracias por seguirnos. ¿Cómo llegaste a nosotros? Que nos cuente, mientras te escucho. sí. No, también un servicio que esta semana vos publicaste, pero ya veníamos haciéndolo, era que estamos más cerca, son argentinos que se radican, bueno, por diferentes motivos en Uruguay, pero tienen posiciones accionarias, tienen empresas acá en Argentina. Entonces, nosotros damos asesoramiento a esas empresas que tienen asesoramiento, tienen empresarios que son argentinos, que tienen empresas acá en Argentina, y le damos asesoramiento. Entonces, bueno, si hay empresas argentinas que están radicadas en Chile, también se le puede dar ese tipo de asesoramiento. En ese caso no hay ningún problema, tanto en derecho societario, y también lo que hacemos es en marketing digital y en empresas familiares, ¿no? Así que bueno, ese sería un poco el tema. Bueno, acá se los felicito por estar dictando este tipo de charla. Bueno, muchas gracias. También un poco, ya digo, yendo terminando, pero el tema de las modificaciones. Dijimos que había un contrato que era la que da el inicio a este día, a la sociedad, SA, SRL, donde se fijaban las condiciones, de cómo actuaba, el plazo y demás temas, y vos lo escribías en el registro público de comercio. Ahora bien, cuando vos tenés que hacer las modificaciones, ¿qué tipo de modificaciones tenés que hacer en un caso y en otro? ¿Cuáles están permitidas o no? O si puedes hacer alguna síntesis. Bueno, primero, a Club Empresarios para cerrar, gracias por seguirnos, gracias por confiar en nosotros, y si querés, si te interesa, nos escribís por privado, como hacen todas las personas, no solo para, bueno, temas de laborales, sino también para cursos en la escuela jurídica o para cualquier comentario, porque estamos a disposición, como siempre, tanto para empresarios, Sí. alumnos de las dos facultades, etcétera. Así que, bueno, con quien quieras, nos ubicás y te responderemos. Gracias, lo valoramos. Ahora bien, vamos de vuelta a lo que dijiste vos, Luciano, ¿sí? Pareciera ser que para determinados actos jurídicos societarios, no solo para lo que es la constitución, en este caso el Claro, instrumento constitutivo, tenemos, por así decir, esta temática o este gran dilema de decir, uy, ¿modifica o no el contrato? ¿Tengo que inscribir o no la modificación que se hizo, sí, al contrato, o cualquier sí, tipo de acto jurídico societario, como el cambio de sede, cambio de nombre, etcétera? Entonces, como que nunca queda claro, ¿no? Si en la CCA lo inscribo a ese cambio, o en la CSRL no lo inscribo, ni inscribo. Entonces, bueno, hay como un pupurrí, que esto es legal, o sea, esto surge de la ley, o que uno tiene que saber. Por ejemplo, si uno hace cesión de acciones o cesión claro, de cuotas CRL, en la cesión de acciones yo no voy a modificar el contrato. ¿Por qué? Porque simplemente voy a informar en ese libro de registro de acciones, voy a informar, ¿sí? El cambio de titularidad, por ejemplo, por una cesión, una venta de acciones, entonces eso solamente va a ser oponible cuando figure en el libro. Y no va a modificarme ese estatuto. Por eso no hay un cambio o modificación del contrato por hacer una cesión de acciones en la CCA. En la CSRL sí. Cuando yo hago una cesión de cuotas, hay un cambio a ese estatuto, se inscribe ese cambio y obviamente se inscribe porque no está ese libro que te digo yo de acciones como en la CCA, lo que le da ponibilidad. Lo que le da ponibilidad en la CSRL a ese cambio es el ingreso de decir sí, hubo una cesión en el registro y claro, se cambió. Ahora, otra
matemática es, por ejemplo, ese es un caso. Otro es Es un caso, cuando sí. renuncia o yo nombro a un miembro del directorio de la SRL. ¿Produce un cambio o modificación, mejor dicho, modificación de contrato? No, ni para las SA ni para las SRL. Por más que yo haga o inscriba en el Registro Público de Comercio, lo que se llama mucho en derecho y la gente sabe, el famoso artículo 60, eso Sí, no sí. produce un cambio ni modificación en el contrato de origen. Ahora, la típica, la que me preguntan en todos lados, el aumento de capital, ¿modifica el contrato, por así decir, hay una modificación? A ver, si el aumento de capital es menor al quíntuple que establece el artículo 188 de la Ley General de Sociedades, si no pasa ese quíntuple, entonces no va a haber un cambio en las SA. En las SRL sí, supere o no ese monto, ese quíntuple del 188, siempre en las SRL hay un cambio cuando se produce el aumento de capital. Ahora, si es reducción, o sea, al revés, en los dos supuestos SA y SRL, sí hay cambio en lo que es modificación en el contrato. Otros supuestos donde hay modificación en el contrato son en las formas de reorganización societaria. Por ejemplo, fusión, escisión y transformación, sí cambia el Sí. contrato, ya sea en una SA o en una SRL. Cambio de jurisdicción, por ejemplo, yo tengo la sede social en capital y me voy a provincia, ahí sí también cambia o modifica el contrato tanto en un tipo societario como en el otro. Distinto es al cambio de sede en lo que es la misma jurisdicción, por ejemplo, ¿sí? Suponte la calle Paraná y paso a la calle Peña, ¿sí? O sea, paso del centro a Recoleto, en la misma jurisdicción no pasa nada, el cambio de jurisdicción es lo que modifica el contrato. Sí, pero por ejemplo, Eh, no, Amalia, pero lo que estamos hablando es dentro de Capital, si sí, mudo del centro a Recoleta, no pasa claro. nada. Por eso es cambio de sede. Ese no pasa nada significa que el cambio de sede del centro a Recoleta, del centro a Villa o del centro a Belgrano, dentro de la Sí, misma jurisdicción, no me modifica el contrato. Si yo cambio de jurisdicción, sí me modifica el contrato, ya sea para ningún un tipo problema. societario o para el otro. Si hay un cambio de objeto, que es importante, me cambia el negocio de la empresa, ya sea en una SA o en una SRL, Sí, también modifica el contrato, ¿sí? Ahora sí. otra pregunta, también del millón. El cambio de la fecha de cierre de ejercicio, donde yo presento los balances, decido que en vez de ser en diciembre sea en junio. ¿Me Claro. cambia, por así decir, me modifica el contrato? No, ni en una ni en el otro tipo. Con esto es un Ni pupurrí de SA ni lo que SRL, modifica el contrato. ni Claro. SA ni Con SRL. esto exacto, con esto hicimos, mejor dicho, un pupurrí de lo que sería qué modifica el contrato, ¿sí? Que es lo que todo el mundo se Sí, equivoca generalmente. ¿Mm? sí, y esa, aparte es algo muy preguntado porque siempre hay tenés que actualizar de acuerdo a cómo van tus negocios. Acá antes le aclaro a la gente de la Cámara de Empresarios de Chile que podemos hablar más tarde, sí, podemos hablar por mensaje privado, tanto a amalia.fensores como a Luciano Corbera, nos puede mandar, hacemos charlas a distancia, viajamos, en ese sentido tenemos experiencia en todo tipo de directorios de empresas, así que no hay ningún problema, siempre nos gusta conocer nuevas culturas y agregar valor en base a toda la experiencia que tenemos de más de 20 años, de decir, bueno, conocemos todo tipo también de industrias, cada país y cada región es distinta y bueno, por eso que trabajamos asesorando a diferentes empresarios, ¿no? Así que bueno, Virginia, estuvimos hablando de las modificaciones en un caso y en el otro, ¿no? Respecto al capital social y el régimen de aportes, ¿cómo sería esto? ¿Hay una diferencia? A ver, sí, acordate que yo dije que el capital inicial, eso hablé un poquito al comienzo de la Sí, charla, lo vuelvo a sí, sí. repetir, 100.000 pesos como mínimo en las CCA y no me establece un mínimo en las SRL, ¿sí? Esto ya lo hablamos al comienzo. Sí, no, pues siempre como se van renovando las personas. Y después, para hacer brevemente la transmisibilidad de la participación, si yo le quiero vender mi parte, mis acciones o mi cuota, ¿no? ¿Qué, digamos, qué límites habría en esos casos?
Más que nada quedarnos con este concepto, ¿no? Que vos podés limitar el que yo transmita una acción o una cuota en relación al tipo societario que estemos hablando, pero no se puede prohibir, ¿sí? Ah, Entonces, está bien. ojo ahí. ¿Mm? Bueno, a veces lo que suele pasar es que hay ciertas prohibiciones porque hay, que ya lo vamos a ver, ya lo vimos también, hay Sí. pactos de sindicación, ¿no? Pero en realidad la regla es esa, ¿no? Para que la gente no se equivoque y se quede con este concepto. Perfecto, sí, al igual que esto, estamos haciendo una especie de comparación entre entre la SA, la Sociedad Anónima y la SRL, también la contabilidad de los libros que deben llevar, los famosos libros, ¿qué libros deben llevar por obligación estas sociedades? ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro? Bueno, esto lo di hoy justamente en la UBA, hoy vimos la parte esa, la contable Sí, jurídica. Todos los tipos societarios, no solamente las SA y las SRL, tienen que llevar una contabilidad ordenada conforme a lo que es el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, y a partir de lo que es la Ley General de Sociedades, sabemos que el 61 en adelante me habla de esto de la contabilidad, etcétera. Hay libros contables que sí tienen que llevar tanto una SA como una SRL, que es el sí, obligatorio, el balance, el sí, inventario, el de diario, ¿sí? Ahora, también tenemos esto de que los societarios, iba compra, iba ventas, y después tenemos que los societarios son los que dijimos un poquito antes, o mejor dicho, cuando yo mencioné los órganos que actúan en una sociedad, como el órgano de gobierno, que es por medio de asamblea o reunión de socio, ahí ya tenemos un libro. En la CCA, el libro de acta de asamblea y directorio, que puede estar junto o separado. En la CSRL, el libro de acta de reunión de socios, que es uno solo, y que también ahí, por claro, ahí, puede hablar sí, la gerencia. A veces en alguna empresa puede tener un libro de gerencia, pero es raro, puede estar, pero realmente hablan todo por ahí. Y hay un libro más que tiene societario, la CCA, que es justamente el registro de asistencia a asamblea, cuando se comunica que uno va a ir, que esto ya lo vimos también, claro. y el de registro y que lleva toda la cadena de titularidad de las acciones. Estos libros, en materia societaria, como los contables, son los que tiene que llevar una sociedad, son fundamentales porque los libros plasman la voz de los socios. Y hay un tema fundamental. La gente me pregunta siempre, ¿hasta cuándo conserva los libros? ¿No? Entonces la ley Sí, te es dice que vos verdad, tenés 10 años para conservar. Si vos durante 10 años, o sí, pasaron los 10 años, ya vas por el año 12, no te puede exigir nadie que vos lo sigas conservando, porque sí. justamente son 10 años por los cuales te exige la ley para que vos conserves los libros. Hola a todos los que se van incorporando a esta charla que ya prácticamente va finalizando, pero que vamos hablando de las principales diferencias entre la SA y SRL, y si te lo perdiste lo puedes ver, porque esto queda grabado, ¿no, Luciano? Es verdad, queda grabado, estuvimos viendo diferentes, digamos, comparaciones que se hacen con la otra que pasa en base a tus experiencias como abogada en derecho societario, y un poco después ya el último tema, si te parece Amalia, el tema del quórum, que es un tema que hablamos en el tema de SA, el quórum para poder empezar a sesionar, para poder hacer las reuniones, que en las sociedades de asambleas, ¿no? Entonces dijimos que en la asamblea ordinaria había dos, el primer llamado y el segundo llamado, y si era asamblea ordinaria necesitaba la mayoría, que era el 50 más 1, y si no, en la segunda convocatoria, con el número de asistentes que haya, ¿no? Si no se llega, con el número de asistentes. Y si era asamblea extraordinaria, en primera convocatoria el 60%, y en segunda convocatoria era el 30%. Y ese era para tratar temas de una asamblea extraordinaria. Ahora bien, ¿qué pasa con la SRL? ¿Ahí tenemos estos mismos porcentajes? Y bueno, dependerá lo que disponga el contrato social, ¿no? Puede ser que opte seguir el espíritu de la SA o puede fijar otros, ¿no? Por eso hay que ver qué dice el contrato. Perfecto. Bueno, saludamos este último punto para que dijimos pensar algunos temas para comparar la SA, la Sociedad Anónima, y la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y bueno, le recordamos por unas cosas, ¿no? Que lanzamos, o lanzaste mejor dicho, el servicio de asesoría a empresarios argentinos que se han radicado en Uruguay, pero tienen tenencias o participaciones societarias en Argentina, ¿no? Pues en cualquier parte del país, y vos le haces reuniones virtuales y también haces viajes de negocios a Montevideo, Piriápolis y Punta del Este. Toda esa franja
te reunís con empresarios para hablar sobre diferentes problemas societarios, ¿no? Y mañana hay una entrevista real que tenemos en el programa Basta de Excusas de Susana Abelson por Radio Sónica a las 14 horas sobre los desafíos que plantean la inteligencia artificial, vos desde el punto de vista legal y en mi caso, sobre el punto de vista de tecnología y de marketing digital. Ese tema de inteligencia artificial que parece algo raro, novedoso, las máquinas nos invaden, no van a tipo Terminator, y bueno, que trae muchísimas ventajas a nivel de marketing digital, y bueno, en tu caso también vas a dar tu punto de vista legal. Así que bueno, no sé, yo por mí ya creo que dije todo, no sé, vos qué querés agregar, Amalia. Bien, que tiene mucho que ver el tema de mañana, porque muchos van a decir inteligencia artificial, pero qué pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial crea una sociedad, ¿no es cierto? ¿Quién sería el autor de eso? ¿No? Entonces, gran tema. Así que bueno, sí, esto es mañana, que nos sigan en las redes sociales, ahí vamos a tener toda la info. Esta charla queda grabada. Sigue un curso, primero, ayer fue excelente la repercusión en la escuela jurídica sobre lo que es curso de IGJ, así que agradezco a toda la gente que se inscribió. Sí, esto fue subido a la escuela jurídica, muy bueno, y ahora ya está cerrando, porque ya falta muy poquito, para el otro de asambleas y directorio, que también hay una buena mayoría presente. Así que bueno, Luciano, también siguen abiertas las clases particulares, esto lo van a ver en @la escuela jurídica F, y bueno, Luciano, a vos, gracias por estar, gracias por moderar las charlas como siempre, gracias por tu aporte tan interesante a estas charlas que llevan un poco de luz a todos aquellos que necesitan a nivel empresario, societario y tan necesario, ¿no? Así que bueno, Luciano, que estés muy bien, nos vemos la próxima semana y mañana en la radio. Perfecto, nos vemos mañana, saludos a todos, y si no lo viste, bueno, lo puedes ver, y siempre agradecemos los likes porque nos ayudan a difundir lo que hacemos. Muchas gracias, Amalia, y saludos a todos. Chao. Chao.